Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una clase más en esta mañana. Así que le damos la bienvenida y damos gracias al Señor porque ustedes están aquí, y a todos aquellos que más adelante se van a estar conectando también le damos la bienvenida. Damos gracias al Señor en esta mañana por un día más de vida. Damos gracias al Señor por la vida, por la salvación. Damos gracias al Señor por su Hijo Jesucristo. Damos gracias al Señor porque su Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros. Aleluya. Y en esta mañana damos gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de estudiar la palabra del Señor. En las dos clases anteriores estuvimos hablando acerca de las convocatorias, que ya dijimos que son 7 y ya trabajamos 2 en las pasadas 2 clases. Trabajamos la primera convocatoria, que es Pesa, lo que le llamamos Pascua, y trabajamos también la fiesta de Hat Matzot, que es lo que le llamamos los panes sin levadura. Habíamos dicho que son 7 convocatorias establecidas por nuestro Dios, el eterno Dios, y siguen siendo las convocatorias de Dios. Y también habíamos dicho que no son exclusivas del pueblo judío, porque no fueron ellos quienes las establecieron, sino que fue Dios mismo el que las estableció. Claro está que cuando Dios escogió a su pueblo, y ya sabemos, si usted lee el Antiguo Testamento, usted va a leer desde Génesis y va a entender que Dios escogió un pueblo para sí. Y no porque se lo mereciera, sino porque así Él lo quiso. Y dice que es el más pequeño. O sea, no tiene nada que ver con que ellos se lo hayan merecido o se lo hayan ganado, sino porque Dios así lo quiso. Ahora, el plan de Dios era, y lo dice desde Génesis, cuando Él le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que ya nosotros estábamos en ese plan desde Génesis 3, cuando el Señor le habló, ¿verdad?, a la serpiente, le habló a Eva, pasó todo lo que pasó, y también estaba diciendo el plan que ya Él tenía establecido en Génesis 3, cuando nosotros leemos, pondré enemistad entre ti, ¿verdad?, y la simiente de la mujer. Estaba hablando ya de ese plan de Dios en la obra de Jesucristo. Si leemos en Génesis 1:14, que es donde nosotros comenzamos, ese es nuestro texto base, dice: entonces dijo Dios que haya luces en la bóveda celeste que alumbre la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las estaciones. Y ya habíamos hablado de lo que significa Moed, que es la palabra en el texto original. Moed significa una fecha señalada, una festividad, una fecha especial, una cita divina. Así que esas 7 convocatorias, ya desde Génesis 1:14, Dios estaba diciendo lo que Él quería hacer. Él quería citas divinas. ¿Con quién? Con nosotros. Y dice que son fechas ya establecidas, señaladas por Él. Por eso en Éxodo, cuando Él le dice, estas son las fiestas solemnes, estas son las festividades, estas son las fechas especiales que van a celebrar, y comienza con Pascua, comienza con Pesa, y sabemos que ese fue el primer mes, porque en Éxodo 12, versículo 1 y 2, asimismo Dios le dice a Moisés, este será el primer mes del año para ustedes, y a los 14 días celebrarán la Pascua, y le da las instrucciones. Así que si usted lee en Éxodo 12, Éxodo 23, Levítico 23, usted va a poder entender lo que él estaba diciendo acerca de esas fechas señaladas por él. Así que nosotros decimos que ese es el calendario de Dios, y no eran unas fiestas cualquiera, sino que eran unas fiestas que señalaban lo que habría de hacer a través de Jesucristo, el mismo hecho hombre. Así que esas 7 convocatorias son un marco profético, ¿verdad?, que señalan el tiempo del plan de Dios para la humanidad.
para nosotros su pueblo. Nos señalan el tiempo que ya pasó, el tiempo presente y el tiempo futuro, también lo que ha de cumplirse. Ellas señalan y manifiestan la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne. Así que nosotros estuvimos hablando ya acerca de Pascua y de los panes sin levadura, pero no podemos obviar que esas 7 convocatorias establecen siete acontecimientos. 4 que ya se cumplieron en la primera venida de Jesucristo y las otras 3 que faltan por cumplirse y se darán cuando Jesucristo venga en su segunda venida. Así que cuando llegan esas fechas, nosotros no estamos haciendo rituales, no estamos haciendo como Dios lo estableció en Levítico, que habían unos rituales, unas cosas que hacer, sino que nosotros entendemos proféticamente qué es lo que significa y celebramos lo que ya aconteció en Jesucristo. Así que la obra ya fue hecha por Jesucristo. Esas 4 que ya pasaron, que es lo que le llamamos Pascua, lo que le llamamos panes sin levadura, lo que le llamamos primicia y lo que le llamamos Pentecostés. Esas 4 ya acontecieron y cuando llega esa fecha nosotros estamos celebrando, aleluya, celebramos la obra de Jesucristo. Y cuando llegan las otras 3 convocatorias, que son la fiesta de la trompeta, también el día del perdón y también las enramadas, o sea, tabernáculo. Estamos anunciando lo que ha de acontecer. Y para eso son esas 7 convocatorias. No fueron al azar, fueron establecidas por Dios y por eso nosotros sí las celebramos. Ahora, nosotros habíamos hablado de Pascua y habíamos dicho que a través de Pesa, ¿verdad? Lo que estaba estableciendo, lo que estaba anunciando ahí era la liberación del pueblo. Y si usted va a Éxodo, pues entonces lo que estaban ellos celebrando era cuando ellos salieron de Egipto. ¿Ok? Así que era la liberación del pueblo de Israel del yugo opresor de los egipcios. El Señor les ordenó a través de Moisés que tomaran un cordero por familia y lo mataran y pusieran su sangre sobre los postes, los dinteles, los marcos de las puertas de las casas para que cuando pasara el ángel de la muerte que vendría por los primogénitos egipcios pasaran por alto, que eso es lo que significa Pesa, es pasar por alto las casas que tuvieran la marca de la sangre del cordero. Era un anuncio profético de que había un cordero que había de ser inmolado, había de ser entregado y que la sangre de ese cordero era la que nos iba a limpiar y era la que nos iba a cubrir. Así que estaba anunciando la obra de Jesucristo en la cruz. Así que Él sería nuestro Pesa a través de su muerte. Él traería liberación a nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Nos libraría de la opresión, de la iniquidad, del pecado y de la muerte. Usted puede ir a Éxodo 12, puede ir a Hechos 8:32, puede ir a Primera de Pedro 1:19, puede ir a Juan 1:29, puede ir a Primera de Juan 2:2. Donde ahí habla más acerca de eso. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que cuando celebramos Pascua, cuando celebramos Pesa, ese era el anuncio profético, o sea, la muerte de nuestro Señor Jesucristo para la redención de la humanidad. Y es el anuncio profético de la liberación de la esclavitud, de la iniquidad, del pecado y de la muerte. Así que durante esta cita divina, durante esta celebración, durante este Moed, es revelada la obra redentora del Mesías en su primera venida y es una temporada de celebración en Jesucristo. Tenemos libertad en Jesucristo. Hemos sido hechos libres y eso celebramos, la liberación, la redención y la restitución. Ahora, los panes sin levadura, que ya es al siguiente día,
porque el día 14, esa noche es Pascua, pero el día 15 entonces comienza panes sin levadura. Significa que Jesucristo es ese pan sin levadura que fue presentado en sacrificio. Cuando Él comió la Pascua con sus discípulos, digo, tomen, este es mi cuerpo, y le dio un pan sin levadura. También les digo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Así que él mismo se estaba presentando como ese pan sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Porque la levadura representa el pecado, y en Jesucristo no hay pecado, no se halló ningún pecado. Así que él era y es el pan sin levadura, que fue presentado en sacrificio, y nosotros comemos ese pan. Él aceptó el yugo de la voluntad del Padre sobre su vida, y él hizo todo conforme al diseño de su Padre, sin quitarle y sin añadirle nada. En este Moed, o sea, durante esta celebración de los panes sin levadura, que son 7 días, el Señor ordenó comer pan sin levadura por 7 días. No es que usted ahora vaya a comprar o a hacer el pan sin levadura y usted lo único que hace es que me como el pan por 7 días y ya me estoy comiendo el pan sin levadura. No, dijimos que no tiene nada que ver ni con los rituales ni con nada de eso. No, tiene que ver con el significado. Cuando usted se come el cuerpo de Cristo, usted está aceptando a Jesucristo, como dice la palabra, que nosotros aceptamos que Él, Jesucristo, es el Hijo de Dios, que se entregó por mí, que cuando Él murió en esa cruz, yo también fui llevada allí y morí juntamente con Él, y lo acepto a Él como mi Señor, como mi gobierno. Él ahora es el que dirige mi vida, es mi Señor, es mi gobierno, es Él. O sea, ya no es un gobierno humano, yo no me gobierno a mí misma, ya no es mi voluntad, sino la voluntad de Él en mi vida. Así que durante esos 7 días, nosotros lo que estamos es anunciando que así como Él se entregó su cuerpo al Padre en plena obediencia, así también nosotros comemos su carne, aceptamos, o sea, hacemos lo mismo que Él hizo, obedecemos, nos sometemos al Padre Celestial, inclinamos nuestro corazón y somos mansos para el yugo de Él, porque Él dice que nosotros, el yugo que debemos cargar es el yugo de Él y no el yugo de la esclavitud. El yugo de la esclavitud te condena, el yugo de la esclavitud lo que hace es que trae muerte a tu vida, andas muerto en vida, así mismo, no hay sentido. La vida no tiene ningún sentido, todo me pesa, todo me carga, todo me agobia, todo me atormenta, ando en desilusión, ando en desesperación, o sea, lo que decimos es que no hay esperanza. Así es que se siente el ser humano que no tiene al Señor, aunque lo tenga todo, aunque diga que es feliz, aunque vaya y en una fiesta se desborde de risa, en realidad cuando se encuentra a sí mismo en su soledad, se encuentra así, solo, desesperanzado, sin ganas de vivir, desalentado. ¿Por qué? Porque anda muerto en vida, porque eso es lo que hace el yugo de la esclavitud del pecado, porque el pecado lo que hace es dañarte, porque el pecado lo que hace es engañarte. Entonces vives en tu propia mentira, pero en realidad encuentras, así ha pasado con muchos, hay personas que dicen que lo tienen todo y dicen que hay algo que ellos entienden que les hace falta porque lo que tienen es un vacío y no entienden qué es lo que está pasando. Entonces, en vez de estar alegres, están tristes. En vez de estar esperanzados, están desesperanzados. Entonces, algunos se han quitado hasta la vida porque entienden que su vida no tiene sentido. Y yo creo que si usted se lee Eclesiastés, usted va a entender que el mismo Salomón dijo que lo tenía todo y dice, y encontré que todo en la vida es vanidad. Todo. Y por más que tú te esfuerces, es como si quisieras atrapar el viento. Y dice que todo es vanidad. El dinero es vanidad y todo lo que tú tienes es vanidad y hacer lo otro es vanidad y afanarte en el trabajo es vanidad porque todo es vano. Todo es vano. Pero que lo único es, entonces, yo acordarme de mi Creador y entender que fui hecha para Él. Por eso Él
termina diciendo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y en los cuales diga que no tienes en ellos contentamiento, porque todo lo que hiciste no valió la pena y nada de lo que tienes o has ganado o has trabajado, nada de eso te vas a llevar. Así como viniste, así mismo te vas, sin nada. Y lo único que tenemos es la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que nosotros tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, que esas sí permanecen, con esas sí nos vamos. Dice que la obra de nosotros, ¿verdad? La obra, pero no el trabajo con el que te afanas aquí en la tierra, sino lo que tú estás haciendo para el Señor. Y no es hacer, porque hay gente que encuentra que tiene sentido todo cuando están haciendo. Y no es así. Es tu relación con el Señor. Es tu relación con el Señor. Es tu relación con el Señor. Dios no quiere que tú hagas cosas. Dios quiere que tú lo conozcas a Él. Y cuando lo conocemos a Él, nada de lo que hagamos para nosotros es una carga, ni es un trabajo, ni es algo difícil, sino que de nuestro propio corazón sale para hacer, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Y eso es lo que hacemos cuando nosotros celebramos la fiesta de los panes sin levadura. Esta convocatoria representa la sepultura de Jesucristo y nosotros fuimos juntamente con Él crucificados, sepultados y luego resucitados, que es lo que significa la primicia. Juntamente con Él morimos a nosotros. El pecado, la levadura, ya no tiene señorío en nosotros. Y celebramos durante la festividad de los panes sin levadura que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado en nosotros para no servir más al pecado, como lo dice Romanos 6:6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que obedezcáis a su concupiscencia. Eso ya no pasa. Ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotros somos los instrumentos de justicia de Dios, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, del 12 al 14. Y ahora nos toca hablar sobre la fiesta de Bikurim, que significa primicias. Y en 1 Corintios 15:20 dice, pero ahora el Mesías fue resucitado de entre los muertos como primicias de los que duermen. Esta es la tercera convocatoria, pero es parte de la fiesta de los panes sin levadura. O sea, al final. La palabra hebrea Bikurim significa primeros frutos o primicia y proviene de la misma raíz de la palabra Bejor, que significa primogénito. Históricamente, escuche bien, históricamente esta fiesta o esta convocatoria se celebraba y lo que se hacía era la ofrenda agrícola que los israelitas llevaban al templo de Jerusalén como un acto de gratitud. Inmediatamente después de Pascua comienza la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días y durante estos 7 días era prohibido consumir alimentos con levadura. Pero el día después de esa celebración de los panes sin levadura, o sea, pasaron los 7 días, no hay levadura en la casa de ellos, nada de alimento con levadura, ya dijimos lo que eso significa, ¿verdad? La levadura es el pecado, la iniquidad, y en nosotros no lo hay, no lo hay. Pues después de esa fiesta de los panes sin levadura, el día después de esa celebración, el pueblo de Israel debía llevar los primeros frutos de la cosecha en primavera en forma de harina molida y tostada, preparada con la primera cebada
madura del campo y elevarla ante el Padre, ante Yahweh, como una ofrenda mecida, y esto eran los primeros frutos. Ahora, ¿por qué se estableció de esta manera? Primeramente, para que el pueblo le diera toda la honra a Dios con sus bienes y proclamara que su cosecha, su sustento, su provisión no venía de su propia fuerza, no era por lo que ellos trabajaban, sino porque el favor de Dios estaba con ellos. Eso era lo primero, darle toda la gloria a Dios, que todo lo que tienen, que todo lo que reciben, que todo de quien proviene es de Dios y que Dios se los permite a ellos. O sea, los bendice de esa manera, su favor está con ellos. Segundo, como un anuncio profético del levantamiento del Mesías de entre los muertos. Por eso, en 1 Corintios 15:20, ahí es que Pablo dice, pero ahora el Mesías fue resucitado de entre los muertos como primicia de los que duermen. Así que era un anuncio profético de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se cumplió la sombra profética de primicia, de los primeros frutos? Claro que sí, se cumplió. El sacrificio de Pesaj, de Pascua, y el sacrificio de nuestro Salvador en el madero ocurrieron un miércoles, tal como lo registra la Biblia en Mateo 12:40, que dice que como Jonás tenía que estar 3 días y 3 noches. Así que si se murió viernes, no puede ser que el sábado, ya con la puesta del sol, que ya empieza el domingo, pues entonces no puede ser que haya resucitado, porque ahí no han pasado 3 noches. Así que si fue así, que él resucitó el primer día de la semana, después del Shabbat, o sea, después del sábado, que es cuando se pone el sol el sábado, ya comienza entonces lo que nosotros ahora le llamamos domingo, pero que se llama el primer día de la semana. Entonces quiere decir que después de esa puesta del sol, Jesucristo resucitó. Por eso cuando fueron en la madrugada, ya él no estaba, había resucitado. Así que entonces él murió el miércoles. La noche del miércoles, la noche del jueves y la noche del viernes. La noche del sábado no, porque ahí él resucitó. Así que fueron 3 noches, del miércoles, la noche del jueves y la noche del viernes. Y los 3 días son el día del jueves, el día del viernes y el día del sábado. Cuando llega la caída del sol, ya la noche del sábado, ya eso es domingo, ya eso es el primer día de la semana, así que fue hasta el sábado, hasta la caída del sol, y luego se produjo la resurrección al inicio del primer día de la semana, que hoy conocemos como domingo. Esta cuenta nos lleva exactamente al Shabbat, el día después del Shabbat, es decir, del sábado. El día de los primeros frutos es cuando Jesucristo resucita. Así que ese sábado en la noche, en la caída del sol, ahí se acaba el sábado y comienza ya el primer día, y ahí se da la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es la primicia, y fue exactamente el día de primicia que Él resucitó, y no es casualidad, no es coincidencia, era un anuncio profético y se cumplió en la obra de Jesucristo. Así que en Colosenses 1:18 al 19 dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, nosotros. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos, o sea, es la primicia, a fin de que Él tenga en todo la primicia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. 1 Corintios 15:20 al 23 dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que duermen, de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, o sea, todos vamos a morir. Claro, si viene Jesucristo y usted no ha muerto, pues usted no va a morir físicamente. Claro, pero ya sabemos que eso es parte del ciclo de la vida, es la muerte. Así que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias.
luego los que son de Cristo en su venida. Ahí está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Así que la primicia es Cristo. Así que esa convocatoria me estaba anunciando. Acuérdate que es un marco profético. Cada convocatoria anuncia un acontecimiento en Jesucristo. Así que ahora primicia me estaba anunciando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es la primicia del Padre. Aleluya. Jesucristo fue el primer fruto de entre los muertos para el Padre. Y Él resucitó exactamente el día de primicia, el primer día de la semana, y no durante el Shabbat, como algunos enseñan de manera equivocada. Después, a la caída del sol, ya se acabó el Shabbat, se acabó el sábado y comienza el día de Bikurim, el día de primicia. Van a celebrar primicia, pero ese día exactamente resucitó nuestro Señor Jesucristo como primicia de entre los muertos para Dios el Padre. Él resucitó después del sábado, o sea, el primer día de la semana, como el primer fruto de entre los que duermen o mueren, y enseguida comenzó el día de los primeros frutos. Jesucristo, el primer fruto de entre los muertos, se les apareció a sus discípulos después de su resurrección y les sopló espíritu de vida para que ellos fueran los primeros frutos de su resurrección. De esta forma se cumplió la palabra profética de los primeros frutos que serían presentados al Padre Celestial. Jesucristo se levantó como la primicia de los que resucitarían y como el primogénito de una nueva creación. Cuando celebramos la fiesta de los panes sin levadura y luego los primeros frutos, Bikurim, o sea, primicia, conviene recordar lo que declaran las Escrituras en 1 Corintios 15:20, que creo que ya lo he leído como 5 veces, donde dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Después comienza la cuenta del Omer y se cuenta 7 semanas y se cuenta entonces el día número 50 y ese es el día de Pentecostés. ¿Por qué se llama cuenta del Omer y qué es un Omer? Ok, Levíticos 23:10 dice, entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, di a los israelitas, cuando ustedes entren en la tierra que yo les daré y cieguen su cosecha, entonces traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha. Y la gavilla, es lo que significa la palabra Omer. En hebreo se le llama Omer, es una gavilla. Así que se refiere a las primicias. Y desde la ofrenda de las primicias, o sea, después de la fiesta de los panes sin levadura, vámonos al sacrificio, vámonos a Jesucristo. Ok, Pascua es la muerte, la entrega de ese cordero en sacrificio por nosotros. Después viene los panes sin levadura. Está hablando de la sepultura de Jesucristo. Luego viene primicia. Ya dijimos que estuvo 3 noches, 3 días. La noche del miércoles, la noche del jueves y la noche del viernes. ¿Qué día? El día del jueves, el día del viernes y el día del sábado. A la caída del sol se acaba el Shabbat. Porque recuerde que el sábado es desde el viernes en la caída del sol hasta el sábado en la caída del sol. Así que ahí se acaba el sábado, lo que ellos le llaman el Shabbat, y empieza primicia. Ahí resucita Jesucristo la noche del sábado, que ya es primer día de la semana. Se celebra, ahí es la fiesta de primicia. Así que dice que desde la ofrenda de primicia, o sea, el sábado en la noche y domingo durante el día, comienza la cuenta del Omer. El Omer es una medida, una unidad de medida antigua, usada en la época del Templo de Jerusalén y equivale a casi 1.300 gramos. Específicamente es una gran cantidad de grano suficiente para agruparse en fardos. La primera vez que esta palabra aparece en las Escrituras es en el libro de Éxodo,
cuando Dios le envió el maná a los israelitas en el desierto. Y estos debían recolectar un homer por cada persona de su tienda. Está en Éxodo 16:16. Esta es la palabra que Yahweh ha ordenado. Recoged de él cada uno lo que ha de comer, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los de su tienda un homer por cabeza. Una vez presentada la ofrenda de primicia, o sea que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ese es el día de primicia, la Escritura nos enseña a iniciar la cuenta de los 50 días hasta Pentecostés, lo que se llama la fiesta de Shavuot, que es Pentecostés. Y si usted quiere entonces entenderlo, bueno, pues Jesucristo resucitó, estuvo con sus discípulos 40 días, después les digo, quédense aquí y esperen. Y digo que cuando viniera el Espíritu Santo, recibirían poder para ir a hacer lo que Él les mandó a hacer. Y exactamente ese día de Pentecostés fue que el Espíritu Santo vino a ellos. Exactamente, ahora nosotros entendemos lo que significa Pentecostés. Pero esa no es la que vamos a trabajar hoy, esa la vamos a trabajar en la próxima clase. Pero que la cuenta del homer se da desde la primicia, el primer día de primicia, hasta el día número 50, que es Pentecostés, que es la otra festividad. Así que en Levítico 23, 15 al 16 dice, contarán desde el día que sigue al día de reposo, o sea, desde el Shabbat, ¿te acuerdas? Jesucristo resucitó cuando se acabó el Shabbat, el sábado, a la caída del sol, y ahí empieza primicia. Pues en Levítico 23 está diciendo, van a contar desde el día que sigue al día de reposo, o sea, el día de primicia, desde el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, o sea, desde el día de primicia, o sea, desde el día que Jesucristo resucitó, contarán 7 semanas completas. Y si usted multiplica 7 por 7, es 49. Y entonces contarán 50 días hasta el día siguiente. Porque 7 por 7 es 49, pero al día siguiente sería el día número 50. Al día siguiente, al séptimo día del reposo, o sea, también va a ser después del Shabbat, entonces presentarán una ofrenda de espiga tierna al Señor. La cuenta terminaba al llegar la noche número 50, cuando iniciaba entonces la fiesta de la semana, que es lo que conocemos como Shavuot o Pentecostés, porque Shavuot en hebreo significa semanas. Recuerda, porque estás en el conteo de las 7 semanas. ¿Para qué contar cada día desde la entrega de la primicia hasta Shavuot, Pentecostés? ¿Por qué? Bueno, para todo hay una razón. Nuestro Dios estuvo, o sea, Jesucristo estuvo 40 días durante la cuenta del Homer, dándoles pruebas de su resurrección, enseñándoles todo lo concerniente a su reino y preparándolos para ese día de Pentecostés, para que pudieran recibir su Espíritu Santo en ellos. El día 50, durante la fiesta de Pentecostés. Si miramos en Hechos 1, del 3 al 5, dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, o sea, a su Espíritu, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 40 días habían pasado y le dijo, y durante no muchos días van a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros hoy hacemos la cuenta del Homer no como una carga religiosa, sino con el entendimiento de lo que hizo el Señor Jesucristo durante esos días
para nosotros también, y no solamente para sus discípulos en aquel momento, sino para nosotros también, los que habíamos de creer. Prepararnos para una llenura de su Espíritu Santo, que gloria a Dios por Jesucristo, dice que habita en nosotros. Aleluya. Es un tiempo de vincular dos verdades. El entendimiento de dónde saliste y el entendimiento y la verdad de hacia dónde tú te diriges. Es un tiempo que nos prepara para poder asumir nuestra encomienda espiritual, ministerial. ¿Para qué tú fuiste creado, formado y establecido en este tiempo, en el lugar donde Dios te ha establecido? Es un conteo ascendente porque va haciéndonos crecer en el entendimiento del reino de Dios. En conclusión, vamos honrando a Dios con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y entendemos y damos toda gloria a Dios que todo lo que tenemos y todo lo que somos y todo lo que podemos hacer proviene solamente de Él y para Él. Que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que ya Él preparó de antemano. Nada es nuevo. Ya Él lo preparó, ya Él lo estableció y ya Él lo puso en nosotros. O sea que cada cosa que nosotros tenemos que hacer es porque Dios así lo ha planificado y lo ha dispuesto y lo ha puesto en nosotros. Por eso no tenemos las mismas habilidades. Para lo que usted fue hecho, a lo mejor no fui hecha yo, ni para lo que yo fui hecha, quizás usted no fue hecho para eso, porque usted tiene otra encomienda ministerial y yo tengo una encomienda ministerial. Pero cada uno hace su parte, como cada miembro del cuerpo, y Pablo lo enseñó así. Nadie es más importante que el otro. Yo no soy más importante que usted, para nada, para nada. No soy más importante. Aquí el único importante se llama Jesucristo. La obra de Jesucristo. Y es por su gracia, es por su misericordia, es por su amor, por su infinito amor. Dice que su amor es eterno, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo. Y no fue así al azar, fue algo muy planificado y establecido desde antes de la fundación del mundo. El Señor sabía lo que iba a pasar. Él creó al hombre. Él creó al hombre. Y sabía lo que iba a pasar. Ay, entonces, ¿por qué? Mire, la gente tiene una pregunta. Mire, pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios, porque yo no le voy a contestar. Pero tampoco nosotros podemos ser marionetas en las manos del Señor. El Señor le dio a usted la sabiduría para tomar decisiones. A veces nos metemos en nuestros propios problemas y no tiene nada que ver con el plan de Dios. Porque nosotros tomamos decisiones incorrectas muchas veces. Porque si Dios nos dio sabiduría, a veces no sabemos usar la sabiduría. Y a veces nos empeñamos en nuestra propia voluntad. Y pasamos por alto lo que Dios nos está diciendo o nos está advirtiendo. Y nos está haciendo ver de diferentes maneras, pero nosotros nos hacemos los ciegos. Porque por eso es que no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Lo tenías de frente, pero nunca lo viste. Pero estaba ahí. Y tomamos decisiones y no tiene nada que ver, porque Dios así lo permitió. No, no, no. Porque nosotros en nuestra terquedad tomamos las decisiones que no son las correctas. Y nosotros no somos marionetas en las manos del Señor. Y por eso dice que el que cree. Porque no todos van a creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo. Dios ama a todo ser humano. Pero no todo ser humano va a ser salvo. ¿Porque Dios lo quiere? No. Por la incredulidad. Por la terquedad del hombre. Porque no quieren. Y esto es para el que cree. O sea, aquel a quien le ha sido revelado y cree, dice que ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y usted puede ir a Romanos capítulo 10 y puede ahí leer. Dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. O sea, es necesario creer. Y después que usted cree, entonces usted recibe justicia. Y la justicia se llama Jesucristo. Y cuando usted lo confiesa con su boca, usted es salvo.
porque usted está confesando que Jesucristo es su Señor y que usted sí cree que Él es el Hijo de Dios, que murió por usted, que resucitó de entre los muertos y que Él es todo lo que usted necesita y usted no necesita hacer nada para salvación porque todo Cristo logró allí en la cruz del Calvario y mientras que estuvo sepultado y resucitó para darnos vida en abundancia. Él es el pan vivo que descendió del cielo y nosotros comemos ese pan que descendió del cielo. Se llama Jesucristo. En conclusión, nosotros tenemos que honrar a Dios con toda nuestra vida, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, porque proviene de Él. Y cuando nosotros celebramos primicia, eso es lo que le estamos diciendo al Señor. Nada proviene de mi fuerza, ni porque me lo merezca, ni porque yo lo trabajé, ni porque yo me esforcé. Eres tú que me das la vida, eres tú quien me das la salud, eres tú quien abre las puertas para que yo pueda tener un trabajo y pueda llevar el sustento a mi casa. Y me das la fuerza cada mañana para levantarme a hacer la tarea y hacer lo que tengo que hacer. Así es. Y a veces nosotros pensamos que lo podemos hacer todo. Y la Biblia dice que hay gente, mire, que no son sabias. No son sabios, ellos no son sabios. Y dice, lo dice en Santiago. Y dice, planifican. El año que viene voy a hacer tal cosa, voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a comprar, y voy a construir, y voy a hacer lo otro. Y dice, necio, necio. Tú no sabes lo que ha de pasar. Tú no sabes si de aquí a que ahora mismo yo me pare y que abra ahí la puerta y ahí me caiga ya y me muera. No estoy diciendo que eso va a pasar. Estoy diciendo que hay gente que hacen planes y no saben que esa misma noche ya se van. O en un momento, en unos segundos. No. Es si Dios así quiere, si Dios así lo permite, si Dios me da la fuerza y me da la vida y me da los recursos para hacer esto y esto y esto y esto, pues así yo estoy planificando hacerlo todo, como dice la gente, por Dios por delante, con Dios por delante. O sea, si Dios lo permite y está en la voluntad de Dios que sea así, así será, en el nombre del Señor. Así nosotros tenemos que hablar. Y de esa manera nosotros estamos honrando a Dios. Y cuando nosotros damos las primicias a Dios, nosotros estamos honrando a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Y le estamos diciendo, tú eres mi provisión. Y todo viene de ti. Y te lo doy a ti. Gracias. Eso es la celebración de primicia. Salmo 90. Versículo 12 dice, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Y yo le pido al Señor, y oro por usted también, y le pido al Señor, como decía Pablo, que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Así que cuando habla de temor, no habla de miedo, habla de respeto, habla de reverencia, habla de honra. Y ese es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría en nosotros se llama Jesucristo. Así que nos enseñe a que cada día nosotros podamos traer sabiduría a nuestro corazón. Claro que el único que lo puede hacer se llama Dios. Necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Así que cuando tú vas en la cuenta del Homer, usted lo que hace es dando gracias al Señor cada día por lo que usted es, por lo que usted tiene y por lo que Dios ha hecho en usted. Y porque cada día Dios lo llene a usted y le dé más sabiduría para seguir haciendo lo que usted tiene que hacer y poder cumplir con su encomienda ministerial para la obra del Señor. No es hacer. Es lo que Dios forma en usted. Es el carácter de Dios en usted. Esa es la encomienda ministerial. Que nos amemos los unos a los otros. Y que cuando usted haga algo, lo haga por amor. Y de esa manera van a conocer que nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos amor, porque amamos.
porque amamos, porque somos misericordiosos, porque somos compasivos, porque en nuestra boca no hay condenación, porque Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y lo que necesita es a la gente que manifieste el amor de Dios como Jesucristo lo manifestó. Ah, no, pero Jesucristo le dijo a los fariseos, sí, a los religiosos, pero a los que estaban fuera, a los necesitados, a los que estaban enfermos, a los que iban donde Él, no los echaba fuera, sino que los amaba, tenía compasión por ellos, los sanaba, los restauraba y les decía, tus pecados te son perdonados, y les decía, vete y no peques más. Y esos eran los excluidos, los que la gente anda condenando, porque esos sí son fariseos. Los que se creen conocer y tener a Dios y que son más santos que nadie, pero tienen la boca llena de condenación. Eso es religiosidad. Esos son fariseos. Esos son los que Jesucristo le dijo las verdades en la cara y le dijo sepulcros blanqueados. Los que se creen más santos que nadie. Los que se creen que tienen el cielo gano. Los que están trepados en los púlpitos, espepitando por esa boca todo tipo de condenación. Y a eso Jesucristo los condenó y le dijo, sepulcro blanqueado, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y las obras de él son las que ustedes hacen en los templos. Por su fruto los conoceréis. ¿Sabe cuál es el fruto? El amor de Dios. Así que todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, o sea, su encomienda ministerial, usted la toma, se olvida de usted y de su voluntad y de todo lo que usted quiere, porque usted va a hacer todo lo que el Padre ha dicho que usted va a hacer. Y sígame. No le importe nada de lo que pase. Va a recibir todo tipo de vituperio, va a ser excluido, va a ser rechazado, va a ser golpeado, va a ser vituperado, van a hablar toda clase de mentira y toda clase de mal, hasta le van a decir hijo del diablo como le dijeron a Jesucristo, pero usted está muy claro quién es usted, porque usted sabe quién es su Padre y usted sabe quién es usted en Dios. ¿Por qué? Porque usted ha sido salvo y ha creído a su Hijo Jesucristo. Así que a nosotros nos toca en ese tiempo de primicia, en todos los días del año, pero durante esa convocatoria de primicia, no se le olvide que lo primordial es honrar a Dios con todo lo que usted es y con todo lo que usted tiene, y no olvidarse de que todo proviene de Dios, que Dios es su sustento y que Dios es su provisión. Estaba leyendo esta mañana en Hebreos 13:15. Yo solo quiero leer, no era parte de, pero le quiero leer porque en la mañana, durante mi tiempo de devocional, ¿verdad? Que uno tiene diariamente, estaba leyendo y dice Hebreos 13, en el versículo 5 dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Y en esta mañana estaba leyendo acerca, ¿verdad? A mí me gusta leer, estaba leyendo un devocional que lo escribió Joyce Meyer, y ese fue el versículo para comenzar. Pero en la versión, la Nueva Traducción Viviente, mira cómo lo dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y esa palabra, ahí, iniciando, me dejó pensando que muchas veces nosotros estamos tan preocupados y tan afanados
porque necesitamos para pagar la casa, no es algo que sea insignificante. Yo lo entiendo porque todos pasamos por eso, en el sentido de que tengo que pagar. Usted tiene que pagar, yo también tengo que pagar. Todo, ¿verdad? Si vivimos en una casa, hay que pagar la casa. Si necesitamos tener la calefacción, necesitamos tener el gas, pago. En el caso de nosotros, acá en Estados Unidos, en Puerto Rico no hay que pagar gas, pero es como si se pagara, porque allá la luz y el agua, eso es un ojo de la cara. Pues aquí también hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el gas, hay que pagar la renta, hay que hacer compra y hay que ir a la tienda a comprar la comida. El que no vaya a comprar, pues no tiene que comer. Y eso se entiende. Pero aquí nos está diciendo, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios mismo ha dicho, o sea, ha salido de la boca de Dios, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Y después vamos al Salmo 37 y allí también nos dice que Él es nuestro sustento y que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Si usted va al Salmo 37, allí también lo dice. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes. Dice. Entonces más abajo dice, es mejor ser justo y tener poco. Te va diciendo. Entonces va más abajo y dice, el Señor dirige los pasos de los justos y se deleita en cada detalle de su vida. Y nosotros tenemos que pensar en eso, porque a veces estamos tan afanados y tan preocupados. No es pecado preocuparse. Yo lo escribí en estos días en Facebook. No es pecado que usted sienta temor por algo. Pecado es lo que usted hace después que usted lo siente. Eso usted lo paraliza, deja de hacer lo que tiene que hacer, pone su mente ahí a correr, a correr, a correr, a correr, a correr en esa preocupación. Entonces se empieza a sentir hasta mal. Pues entonces ahí ya es pecado. Porque aquí dice, el Señor dirige los pasos de los justos y se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán porque el Señor los sostiene de la mano. Una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos que mendiguen pan. Así que nos está hablando a nosotros. Y en esa palabra de hebreo dice, no amen el dinero, porque Él tiene cuidado de ustedes y Él lo ha dicho. Su palabra es fiel, su palabra es verdadera y lo que Él ha dicho se va a cumplir. Y exactamente con las 7 convocatorias es lo que ha salido de la boca de Dios porque ha sido su plan a través de todas nuestras generaciones. Desde el principio hasta el fin, ahí está todo el plan de Dios. Eso es un marco profético, por eso es que se llama así. Es el marco profético. Las 7 convocatorias es el plan de Dios ahí establecido, descifrado, que se va a cumplir al pie de la letra. Que ya se cumplieron 4 y solo faltan 3 de cumplirse en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio 16, del 9 al 10 dice, vas a contar 7 semanas, comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empieces a meter la hoz a la cosecha, entonces celebrarás la fiesta de las semanas al Señor tu Dios con el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano, la cual darás según el Señor tu Dios te haya bendecido. Eso son las primicias. Usted le da al Señor conforme a lo que el Señor te haya bendecido. Y también dice la palabra, no des con tristeza ni des por necesidad. Cada cual da según lo que ya ha establecido en su corazón, ni por tristeza, ni por necesidad, ni de mala gana, porque Dios no lo recibe. Y lo más que Dios recibe es nuestro corazón.
Nos dio la vida, nos dio la salvación, nos da la salud. Y damos gracias al Señor por eso. Y de todo lo que el Señor te ha bendecido, tú bendices también. Y das. Así que hoy hemos hablado acerca de la convocatoria o la fiesta de primicia y hemos establecido qué significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos que Pascua, Pesa, es el sacrificio, es el cordero que se dio en sacrificio Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, nuestra liberación, nuestra redención. Luego el pan sin levadura, que es Jesucristo, es la sepultura. Y luego primicia, que significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros celebramos. Y Él es primicia de nosotros y fuimos juntamente resucitados con Él. Recuerde que estamos trabajando con las 7 fiestas solemnes o las 7 convocatorias que fueron establecidos desde el Génesis 1:14, que dice que puso la luna y puso el sol para señalar las estaciones. La palabra en hebreo es moed y significa fiesta, significa una fecha señalada, una fiesta, una convocatoria. Y en Éxodo él se las dijo a Moisés que las dijera al pueblo, que son 7 convocatorias, que son Pascua, panes sin levadura, primicia, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón y la fiesta de tabernáculo. Ya trabajamos Pascua, el Cordero de Dios, trabajamos los panes sin levadura en la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo, y ahora trabajamos primicia, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con nuestra primicia nosotros honramos a Dios y le decimos a Él que todo lo que somos y lo que tenemos proviene solamente de Él y que estamos agradecidos. Esos son primicia. Así que usted puede ir a nuestros videos anteriores para que pueda escuchar las clases anteriores si necesita más información acerca de estas fiestas que ya trabajamos. Si no los encuentra en Facebook, puede ir a mi página de YouTube, Pastora Keila A. Torres García, y allí las puede encontrar. Recuerde, hoy hablamos sobre primicias. Y si nos vamos a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que ya lo dije, puede escuchar el video desde el principio. Jesucristo murió durante Pascua. Él celebró la Pascua con sus discípulos, después se lo llevaron y ya sabemos que después él murió en la cruz, murió un miércoles, al caer el sol ya, ahí ya lo habían bajado, así que estuvo 3 noches y 3 días, la noche del miércoles, la noche del jueves y la noche del viernes. Y los días fueron el día del jueves, el día del viernes y el día del sábado. El sábado, al caer el sol, se acaba el sábado, se acaba el Shabbat y comienza lo que es la celebración de primicia, que es el primer día de la semana. Es en la caída del sol del sábado. Ahí, después de esa caída del sol del sábado, resucitó nuestro Señor Jesucristo y Él fue nuestra primicia. Él era la primicia para Dios de todos los que murieran. Así que Él es nuestra primicia. ¿Y cuándo resucitó? Exactamente el día en que se celebraba esa festividad de primicia. De ahí en adelante se cuentan 50 días hasta la fiesta de Pentecostés, que es la que vamos a estar trabajando en nuestra próxima clase, lo que significa la fiesta de Shavuot, que es Pentecostés, que es el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Así que en esta mañana nosotros nos despedimos de ustedes, les bendecimos y le pedimos al Señor que tenga un hermoso día y una semana excelente. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Bendiciones.